Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar en esta oportunidad un mini curso de teología sistemática, bíblica y sistemática. De manera que lentamente vamos a ir evaluando y exponiendo y a la vez comparando siempre en oración, porque eso es lo que nos da la base para poder comprender la palabra que el Señor dice que es su palabra. Mi palabra es espíritu y vida. Todo eso queda supeditado a la obra que el Señor ha hecho en nosotros cuando nacimos de nuevo. Nacimos directamente de una operación divina, elegidos de antes de la fundación del mundo. El Señor ha hecho de nosotros, dado al Padre la posibilidad de complacer su deseo, que es llevar muchos hijos a la gloria. Y ese es nuestro destino, ser hijo, y lo somos cuando creemos en Jesús. Y luego inmediatamente comenzamos a comprender de dónde es nuestro Padre, qué es lo que Él contiene, dónde está, y comenzamos de esa manera una relación constante a través de lo que contenemos o lo que contienen las Escrituras. Y esto es necesario para ir conociéndole más, dedicarnos a entender, comprender las Escrituras en la medida en que están para algo. Pero, y como lo vamos a ver ahora un poco más adelante, Él no se presenta, el Señor a través de su Espíritu Santo, no se presenta en la palabra como que Él lo ha preparado para que nosotros podamos comprenderlo. Dios se manifiesta y Dios se da a conocer mostrando lo que Él es. Por lo tanto, en muchos puntos nunca vamos a poder comprender con nuestra mente natural. Pero sí, y aquí viene lo que quería redondear para comenzar estas clases, es que cuando nacimos, ya no nacimos con la mente natural. Cuando nacemos directamente engendrados por Dios, comienza en nosotros con la base que Él hace a través de este tremenda obra, milagro, digamos así, de hacernos sus hijos inmerecidamente. Él ya pone la base. Efesios capítulo 2, versículo 16. Él ya comienza poniendo en nosotros, a través del Espíritu Santo, que empieza a obrar la mente de Cristo. Así que con la mente de Cristo que nos da el Señor, que ya nos dio el Señor cuando creímos en Él, vamos a desarrollar un aprendizaje que lo vamos a pensar, pero va a tener un constante traslado de nuestro pensamiento directo de las Escrituras, un traslado a la interpretación espiritual. Y eso ya no es cosa nuestra, solo que necesitamos que la palabra entre por el oír y luego el Espíritu Santo ejercita nuestra fe, que es la mente de Cristo en nosotros, la ejercita y la hace crecer. Crecimiento que no podemos hacer nosotros. Ese crecimiento de Cristo en nosotros siempre lo hace el operador de la familia de Dios, el trabajador de la familia de Dios, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros y está con nosotros según el mismo Jesús. Por esto vamos a comenzar
como ya les dije, esto tan interesante. Vamos a hacer incursión en la teología sistemática bíblica, o si quiere, teología bíblica sistemática. Vamos a comenzar por el capítulo 1 de un texto y vamos a estudiar un poco, arrimarnos a estudiar el ser de Dios. Capítulo 1, vamos a comenzar en esta tarde, vamos a hablar de la existencia de Dios. Esta problemática, la existencia de Dios. ¿Dios existe realmente? Bueno, esto ya no es un problema para nosotros los cristianos. Este será un problema para los filósofos, los científicos o aquellos que están, como dice la Escritura, ajenos a la vida de Dios. Pero nosotros no estamos ajenos a la vida de Dios. Por lo tanto, esa vida del pensamiento de Jesús que ha sido trasladada ahora en nosotros, hace que podamos pensar como pensaba Jesús. Y para eso con nosotros está el Espíritu Santo, para sacarnos de la mente natural del mundo, como sin vida, para que nosotros podamos ser ahora los iluminados de Dios. Jesús que dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que en esta base comenzamos a preguntarnos la existencia de Dios. Y vamos a encontrar que estamos tan lejos de muchas posturas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha sido dado el entendimiento de muchas cosas por gracia. No sé por qué a otros no le ha sido dado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, y esto no lo vamos a poder entender. Pero sí muchas cosas van a estar al alcance de nuestra comprensión, porque tenemos el mismo camino que Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo camino que Él hizo lo vamos a hacer nosotros, que dice la Escritura, que Jesús creció en sabiduría y en entendimiento. Toda su vida. Hasta los 30 años crecía. A los 32, a los 30 años, entonces, en el bautismo en el Jordán, Él fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo en forma de paloma. No vamos a seguir explicando esto, pero sí a partir de allí fue iluminado para un ministerio específico que fue ahora en la base de su capacidad ya preparada de antemano. Dios el Padre iba a volcar el Espíritu Santo para ser llenado, y en aquella oportunidad se escuchó y la multitud lo escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él seguirle. De tal manera que nosotros estamos en este camino, pero tenemos que caminar cada uno su camino en nosotros. ¿Y qué es? Que ahora con su vida en nosotros, con su presencia en nosotros, a través del Espíritu Santo, que es el que nos muestra quién es el Señor. Y lo encontramos esto en Jesús. Yo no doy testimonio de mí mismo, dijo Jesús. El que yo voy a enviar, el Espíritu Santo, es el que va a dar testimonio de mí. Así que el Espíritu Santo es lo que tenemos. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, la que va y viene. Por eso es Espíritu Santo de amor. Y por ese hecho, el Espíritu Santo es el que lleva del Hijo al Padre el infinito amor del Hijo al Padre. Y es el que del Padre lleva al Hijo el infinito amor del Padre a su Hijo. Así que mire qué interesante que es esto. El Padre ama por medio del infinito amor del Espíritu Santo a su Hijo. Y el Hijo ama al Padre por medio del infinito amor del Espíritu Santo
Por eso es como que la señal de haber venido como paloma es la expresión de Dios. Amor, mansedumbre, paz, etcétera, etcétera, etcétera. En este circuito, nosotros, ese privilegio que tenemos comienza a funcionar a partir de que creímos en Jesús. Nosotros no creemos en Jesús. Llegó el día en que estaba preparado para que creyéramos, porque ya estaba así planeado por el Padre como hijos amados para que esto se diera en algún momento de la historia, de nuestra vida y del mundo. De manera que ahora el camino lo vamos a recorrer escuchando la voz del Espíritu Santo y poniendo de nuestra parte todo lo posible para que esto se haga sistemático. Nada de cosas incongruentes, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos tener un compendio ordenado de las Escrituras para que podamos dar, como dice el apóstol Pedro, razón de nuestra fe y esperanza al mundo y a quien sea. De manera que esto es la motivación de este curso que vamos a ir teniendo, pero ya encaminado como una visión. El Señor nos ha llamado para que le conozcamos, y el Espíritu Santo ha venido a la tierra para dar testimonio de quién es Jesús, y Él es el profesor, Él es el maestro ahora que nos enseña quién es aquel que proclamamos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos metemos ahora en ese camino, y ese camino nos va identificando con Él hasta que, perfeccionados como santos en movimiento, no somos santos terminados. La carne juega un papel siempre en nosotros, pero hasta que la carne queda consumada por la obra del Espíritu Santo, una vez que eso llega, ya no hay más razón para estar en este mundo, porque acá solamente estamos para la obra que hace el Espíritu Santo. Una vez que pasamos o salimos de este mundo, ya entramos en la gloria de Dios, como entró Jesús. Bien, entonces comenzamos con esto. El propósito, dije, existencia de Dios, capítulo 1, propósito de la teología. Y el propósito de la teología es conocer sistemáticamente a Dios en un sentido razonado. ¿Vieron? Ya estamos, por ejemplo, tomando una escritura, pero no al azar, sino en un ordenamiento. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a alguien que abre una Biblia? ¿Dios existe o no existe? Entonces, comenzamos a tomar este tema. Por eso, nuestro estudio va a ser sistemático, ¿no? De ordenamiento de los temas que tratan las Escrituras. Por eso es importante adentrarse en el estudio de la teología una vez Dios ha hecho la obra en nosotros en cuanto a mostrarnos su persona en el nivel real, que es la revelación a nuestro espíritu. Ahí está. Como yo me había anticipado a mencionar, es que nosotros al recibir la fe y haber creído en Jesús, recibimos la fe, ya se nos abre automáticamente un camino de filiación. No entendemos mucho esto, pero como cristianos ya nos sentimos diferentes a todo lo que nos rodea del mundo. En forma automática en nosotros ya hay un rechazo a las cosas que antes aprobábamos. En forma sistemática también hay cuestiones del mundo con una gran ideología y nosotros comenzamos a entender que ya eso es de abajo. Nosotros tenemos ahora un ser que está dentro de nosotros que ilumina una mente que es de arriba, la mente de Cristo. Acuérdese, si quiere leerlo, esto está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Es
totalmente central ese versículo, porque allí no nos podemos ya comenzar a mezclar los tantos. Pensamos como cristianos y debemos pensar como cristianos con la mente de Cristo. Todo otro pensamiento no figura como que ha venido de arriba. Jesús dijo, yo soy de arriba. Y él todo lo que pensaba, lo pensaba desde el reino que había sido revelado en él. Y que se estaba revelando. Que se reveló hasta el último instante en que entregó su espíritu al Padre. Decimos entonces, si por el contrario estudiamos la teología sin haber entrado en el camino de luz de esta revelación que gozamos, el conocimiento razonado alimentará la mente natural. En una palabra, sería perjudicial estudiar teología sin haber atravesado la barrera que separa la carne del espíritu. Así que creo que está bastante fácil esto para ir comprendiendo que el espíritu que ha venido a nosotros está morando en nuestro espíritu. Y nuestra mente carnal también sigue su curso. O sea que comienza acá una especie de lucha interna y el Espíritu Santo se va a encargar de acá en más hacernos ver a nosotros cuando estamos pensando con nuestra mente carnal y cuando estamos pensando con nuestra mente espiritual, que es la mente de Cristo en nosotros. En estas condiciones, la vida espiritual sí es una bendición, pues los conocimientos vienen a llenar una mente espiritualizada, es decir, la mente de Cristo ahora. Tendríamos que vibrar de gozo por lo que es el desarrollo en nosotros de la mente de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, que día y noche nunca se detiene en obrar. Y bueno, con este versículo que le di como clave de esto, iniciamos así un camino diferente de hacer un estudio mundano, científico o mecanizado, sino que ahora le vamos a abrir el corazón al Espíritu Santo, que no se detenga en descubrirnos este misterio. Acá también podríamos aplicar un versículo muy, pero muy clave. Cosas que oído no oyó, ni pensamiento subió a ningún hombre, ¿no? Y que estaba tan lejos del pensamiento humano. Ese misterio, ¿no?, que llevamos como el tesoro en vaso de barro, se da en nosotros y se empieza a hacer una experiencia. Querido hermano, querida hermana, si tu vida cristiana no es una experiencia profunda, cada día sin detenerse, ahí está algo que no va a llegar a su término. Por eso tanto corremos de un lado de nuestra carne y tanto del lado del Espíritu Santo. Porque no hemos comprendido que cuando decimos Jesús es el camino, es un camino espiritual de revelación constante y de conocimiento constante del Señor. Por lo tanto, aquellos que le aman van recibiendo esto. Esto es un regalo de amor y el espíritu de amor de Dios es el que vino a nosotros cuando nacimos de nuevo para entrar, fíjese bien esto, hermano, para entrar en aquel lugar en donde ahora todo funciona para nosotros. ¿Y qué es todo? El reino de Dios funciona en nosotros, como funcionó en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fe propia. Nosotros no tenemos crecimiento personal, como si estudiáramos para avanzar y conocer algo.
Es el Maestro, el Espíritu Santo, que nos va a revelar quién es el que dio su vida para que esa vida ahora esté en nosotros. Y es la vida del Hijo. Por eso somos hijos. Es la misma vida de Jesús. Él la ganó con su fe. Y Él la regaló para los escogidos. Considérate un escogido de Dios y con ese gozo de creer de veras como algo nuevo en tu vida, dale gracias porque es demasiado. Ese es el tesoro escondido en un vaso de barro. Carne y físico, cuerpo físico, ahí andamos. Pero si no tienes acceso al conocimiento espiritual, es muy probable que tengas muchos problemas, porque el enemigo, Pedro lo dice, el apóstol, anda buscando a quien devorar, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién le busca? Él es mentiroso y busca engañarte con convicciones de tu propia mente. Acá el camino es Cristo, es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, no es que vas a hacer de Cristo un modelo para hacer lo mismo que Él. No, no es así. El Espíritu de Cristo que está ahora en ti y en mí me está hablando y me está dirigiendo interiormente a que yo, sin verlo con estos ojos, lo pueda ver latiendo en ebullición dentro mío. Ese es el secreto de la experiencia espiritual. Si tu vida cristiana no es una experiencia, todavía no es nada. Una experiencia. Y esa experiencia es la misma experiencia de Jesús en su cuerpo. Yo no tengo ahora el cuerpo de Jesús, pero Jesús está en mi cuerpo por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Esto lo dice muy claro el apóstol Pablo. Así que comenzamos a estudiar en pautas claras de cómo funciona nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es en el texto que yo tengo, está como en el capítulo 1, la letra A, propósito de la teología. Ahora vamos a ver la letra B, diversas formas de estudio. El estudio de la teología, también llamado estudio dogmático, en el transcurso de la historia ha tenido diversos métodos de ser encarados. Por ejemplo, primero, hasta principios del siglo XIX, la práctica general era dejar la Escritura y buscar la revelación de Dios por sí mismo. El diablo es muy astuto y comenzó a llevar a las personas cristianas a buscar en sí mismas una salida a través de emociones, sensaciones y percepciones. Una obra del diablo que hizo posible que las Escrituras, tal cual las tenemos hoy, quedaran de lado. Así que ya perdimos la base de la palabra escrita y cada uno comenzó a manejarse y a predicar sus propias experiencias. Y cuidado, hay un versículo para esto. Cuidado, Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Y lo está haciendo siempre. Y lo puede hacer también con nosotros. Velad y orad para no caer. Esto llevó a que el hombre se jactara de sus descubrimientos personales y por lo tanto la Biblia quedaba supeditada a las revelaciones de cada uno o de cada tendencia religiosa. ¿Se imagina usted lo que es esto?
Cada persona tenía su propio logro, su propia fe, y entonces atribuía a la intervención divina todo lo que aparecía más allá y se caía en cualquier cosa. Así que fíjense ustedes qué alegría tengo yo, tendrás tú, de haber recibido al Espíritu Santo, haber encontrado, porque eso viene de Dios, haber encontrado que ahora eres hijo de Dios. El Espíritu Santo, dice en 1 de Juan, da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Es una experiencia. Y como yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hace? Quizás hayas tenido esa experiencia el día que creíste en Jesús, que te llevó a curiosear las Escrituras. No a imaginarte fantasmas o cosas o sueños. No, se comienza por el conocimiento de la letra en las Escrituras. Y el Espíritu Santo, después de eso, te va llevando a una revelación bien adecuada y sistemática de quién es Jesús, para conocerle a Él tal cual es, fuera de toda confusión. Así que entonces, esto que puede parecerse un poco a lo que hemos dicho en el apartado A, cuando empezamos, ¿no?, del capítulo 1, apartado A, es muy diferente en esencia, ya que en esa advertencia que hacemos al estudio de la teología, en ningún momento dejamos aparte la Sagrada Escritura, sino que pretendemos estudiarla no como letra que mata, sino acompañada del Espíritu que vivifica. Bien, acá estamos entonces. Por eso vamos a seguir estudiando teología bíblica y sistemática. Y para esto usted puede dirigirse, y anótelo, puede anotarse 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vimos entonces la letra B, que dice diversas formas de estudio. Vimos el punto 1, ahora nos metemos en el punto 2. Como reacción a esa tendencia que evidentemente puede conducir y conduce a errores fundamentales, se encaró el estudio de la teología estudiando la conciencia del hombre, ya que en la anterior manera la conciencia del hombre era el fundamento del conocimiento de Dios. Así que el estudio del conocimiento de Dios se decantó más hacia la antropología que a la teología. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto estaba puesto primero el hombre con sus expresiones, sentimientos y novedades propias, y sumado a eso se hacía una especie de mito religioso y se creaba un ámbito o un ambiente de constante estado de revelación que se llegó a una mística falsa, y eso es lo que crea el diablo. Por esto la interpretación, la exégesis bíblica es muy, pero muy importante para que podamos comprender los puntos teológicos que vamos a ir desarrollando. ¿Por qué dice que se decantó hacia la antropología más que a la teología? Porque se quedó en una postura antropológica, que quiere decir resultado de la investigación del hombre, que viene de el griego anthropos, es hombre. Antropología en castellano es justamente eso que produce el hombre por su propia capacidad y capacitación. De pronto se dejó la teología sistemática bíblica para insertar los principios del pensamiento humano con respecto a Dios, totalmente fuera de lo que nosotros entendemos y fuera de lo que vamos a continuar
estudiando. Bien, entonces ahora te dejo con todos estos pensamientos para que tomes tus apuntes y vayas buscando en las Escrituras el verdadero camino del aprendizaje. ¿Para qué? Para conocerle más quién es Jesús. Que Dios te bendiga.